Abrir el libro significa descubrir tus verdades. Háblanos a través de tu Espíritu Santo y que seamos, Señor, como aquel profeta que después de haber oído tu palabra, su reacción inmediata fue: oído he tu palabra y temí. Señor, ayúdanos, que tu temor en nosotros crezca en ese conocimiento, en esa sabiduría espiritual de la cual habla tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien. Hemos estado tratando una serie por la urgencia, por la necesidad acerca de las familias. Las familias debemos entender algo. Si somos familias fuertes, como consecuencia habrá una iglesia fuerte. Y no me refiero a una fortaleza humana, sino me refiero a una fortaleza espiritual. Si fuéramos un club, cualquiera que usted quiera tomar, por ejemplo, bueno, creo que habría una metodología, ¿verdad? Algo como hacer lo que permanezca en el club. Pero resulta que la iglesia es un cuadro vivo, es un edificio. Imagínese cómo lo llama Pablo, un edificio en la cual hay medidas, en la cual hay edificación, construcción. Pero también Pablo le llama que es como un campo de cultivo, donde hay que escardar, hay que meter el arado, hay que quitar, hay que limpiar la tierra para sembrar. Cuando el apóstol Pablo está usando todas estas figuras para la edificación, hemos pensado entonces que en esa edificación que Dios quiere hacer con su casa, con su familia, tengamos que verla desde el punto de vista bíblico, no humanista, no desde el punto de vista de 5 pasos para que tengas éxito o 4 pasos para que salgas de tus deudas. Tenemos que pensar cómo construir la casa de acuerdo al orden bíblico. En las 2 anteriores ponencias hablamos en primer lugar de cómo reedificar la casa, cómo se reedifica la casa. Y hablamos de varias cosas en las que tenemos que estar haciendo como casa. Yo no sé si usted puso atención, pero una de las cosas que pensamos es que como familias estuviéramos provocando una vez a la semana para sentarnos con la familia, orar juntos, leer el libro y decir: Señor, ayúdanos, porque la crisis moral de las familias está realmente muy difícil. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos ya empezado a hacer eso como un primer paso? Levante su mano. Ok, muy pocos, muy pocos. Sin embargo, yo quiero nuevamente decirle que necesitamos ser enfáticos en las cosas que Dios dice que debemos de poner énfasis. Usted no va a tener un mejor hogar, una mejor casa, una mejor familia si usted le echa ganas. No. Usted y yo necesitamos abrir el libro para que nosotros entonces edifiquemos conforme al libro, conforme a la Biblia, conforme a lo que establece la palabra de Dios. En la segunda ponencia se nos retó y la palabra nos hizo una pregunta: ¿qué hará el justo cuando el fundamento sea quebrantado? ¿Qué va a hacer el justo? En ese momento, cuando vemos la crisis en la que estamos viviendo, el mismo salmista nos recordó qué es lo que debe hacer el justo. Otra versión del mismo texto dice: ¿qué pasaría
si las bases de la sociedad fueran destruidas. Y hay dos cosas que quiero recordarles de acuerdo a su palabra. Nuestra confianza o nuestro refugio pleno debe ser Dios. No vamos a huir. No se trata de salirnos del planeta. No nos vamos a esconder, sino aún en medio de una generación perversa y maligna, el Señor nos hace un llamado que ante esos cimientos que son removidos, ¿qué es lo que hará el justo? La misma palabra nos dijo: confianza plena en Dios. Lo segundo, si usted tomó notas, recordará algo de esto. En Él estaremos bien. En Él estaremos bien. No estoy diciéndole que con Él. No, estamos hablando de estar en Él, compenetrados en Él, viviendo y caminando de acuerdo a su palabra. Si eso hacemos, entonces el justo, a pesar de la problemática, entonces entenderá que Dios permanece fiel como Él lo prometió. Amén. Ahora, si ya dijimos, vamos a reedificar la casa, si ya dijimos que las casas deben de tener un cimiento, el día de hoy quiero hablarle de los muros que deben tener nuestra casa. Y cuando hablo de muros, estoy hablando de esos muros de colindancia. Sé que hay áreas comunes donde usted no puede construir un muro. Si lo hizo, es una irregularidad, porque dentro de la convivencia que hay en ese condominio hay áreas comunes, pero hay áreas muy personales. Entonces ahí es donde debemos de ver qué es lo que está sucediendo en esto. Ahora, si una casa tiene muros, también tenemos que darnos cuenta que nuestra distracción, nuestra manera de vivir tan campante, de no atender el llamado del libro, esto es lo que ha propiciado estos portillos. Por eso es que usted, en esta área del muro, usted no alcanza a ver más que de la cintura hacia arriba. Pero si yo me pongo en esta área, soy más visible. Así que esos portillos, cuando se han hecho, se han creado, eso hace que se vea hasta dentro del hogar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir viviendo con esos portillos. No importa que usted esté sentado en la sala de su casa y se ve hasta afuera. Estoy haciendo una analogía, porque de eso quiero llevarlo al plano espiritual. Entonces hay una palabra que en nuestro corazón, después de estar escuchando lo que significa, lo que hay que hacer cuando los cimientos fueren destruidos, ¿qué hará el justo? Algo dice su palabra. Él es fiel y Él es bueno. Pero ¿qué vamos a hacer ante esos muros que por nuestro descuido ahora tienen portillos, tienen agujeros? Quiero llevarle a una escritura de Isaías capítulo 58, versículo 12, por favor. Isaías 58, 12.
que ante la palabra de fe que encontramos en la palabra, ¿cuál debe ser mi accionar? ¿Me tengo que quedar viendo que los cimientos, los muros, todo se cae? Dice la Biblia en el versículo 50, en el capítulo 58, versículo 12. Dice ahí la palabra de Dios. Dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Quiero darle el contexto histórico de este versículo. En ese momento Israel está siendo acusado por el profeta de otra rebelión más. Estaba siendo acusado por el profeta de otro pecado más. ¿Cuáles eran las cosas que estaban sucediendo en ese momento? Israel adoraba, sacrificaba en los altares en una forma regular, pero con sus obras negaba lo que creía. Como que es algo similar. Venimos, cantamos, decimos que adoramos, pero nuestras acciones después de hoy o después de este momento, volvemos a conectarnos con las mismas actitudes. Así que para eso Dios apuntó el problema de Israel, porque estaban haciendo solamente rituales religiosos. Israel había perdido la clave para una verdadera relación con Dios. Él no quiere, Dios abomina, Dios desecha nuestros sacrificios, póngale el nombre que le quiera poner, servicio, prédica, casa de enseñanza, cualquier cosa que usted esté haciendo. Él abomina si nuestro andar delante de Dios no es congruente con lo que decimos que somos y no lo hacemos. Y el llamado no fue sencillo, porque mire lo que dice Isaías 58:1. Quiero que vea ahí. La orden del profeta fue esta: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál debe ser nuestra labor como predicadores o como hombres y mujeres que anunciamos el evangelio? Escúcheme, ¿cuál es nuestra obligación, nuestra responsabilidad como hombres y mujeres que estamos enseñando la palabra de Dios en cualquier lugar donde lo hagamos? ¿Cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es llevar una palabra donde nosotros mismos le hagamos ver a la persona, a la familia, lo que de acuerdo a la palabra no es lo correcto. Este pueblo, hermanos, si usted lee con atención en su casa, los primeros 12 versículos de este capítulo 18, ellos ayunaban. Ellos practicaban el ayuno, eran celosos de esos rituales religiosos. Pero ¿sabes qué? Aún en eso mismo había prácticas equivocadas.
Ellos el mismo día del ayuno hacían cosas indebidas, hacían cosas que no eran convenientes. Porque mira lo que dice el versículo 4, Isaías 58:4. Estoy dando el contexto. He aquí que para grandes contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así que la advertencia en esta mañana, la intención con la ayuda del Espíritu Santo, es ponerme en el muro de su casa y ser como una atalaya que empiece a vocear los peligros que vienen, y que muchos de ellos ya están dentro de tu casa, y que si no reparas los portillos, si no reparas los muros de tu casa que han hecho el mismo enemigo, entonces se te va a demandar, porque tu casa no tiene otro sacerdote más que tú como varón. Y si estás al frente de una casa como mujer, ya sea madre soltera o lo que sea la figura civil, no significa que no tengas responsabilidad. Si Dios te ha puesto como sacerdote de esa casa, el sacerdocio, su trabajo es ministrar de acuerdo a las necesidades de la familia. Pero también Dios te ha puesto como profeta, y la responsabilidad del profeta es anunciar de acuerdo a la palabra hacia dónde, hacia qué rumbo, cuál es la señal, hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Así que si usted, hombrecito, no está haciendo su labor como sacerdote, como profeta, te guste o no, algún día estaremos delante de Dios y tendremos que dar cuentas. Quieras o no, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Y Jesús lo dijo: serás probado, serás llevado a juicio para saber qué es lo que hiciste estando en el cuerpo. Entonces no es algo sencillo, no es algo que digamos, bueno, quizás más adelante lo puedo hacer, ay, cuando tenga tiempo, ay, cuando termine esto, ay, cuando me jubile, a ver qué sucede. Amados, los problemas familiares tienen prisa, porque el enemigo, ese es el que tiene la prisa. Él no viene más que para matar, robar y destruir. A eso ha venido el enemigo. Ese es su trabajo, esa es su función. Tenemos un enemigo. Y si bien es cierto, el primer enemigo es nuestra propia carne, porque entendemos que es bueno orar, pero no lo hacemos. Entendemos que es bueno leer la Biblia, pero tampoco lo practicamos. Ese es el primer enemigo a vencer. El segundo enemigo a vencer es el mundo. El mundo, dicho sea de paso, está controlado por el espíritu del anticristo. Es el príncipe de este mundo. Es el príncipe. Él es el que lo gobierna. Por eso todas las cosas que están a nuestro alrededor, que provienen del mundo, dijo el Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El tercer enemigo se llama diablo, Satanás, ya sea como tentador o ya sea aún como usurpador. De todos modos, esas figuras que son nuestros enemigos no los debemos desconocer. Ahora, estos portillos no se hicieron de la noche a la mañana. No crea que de la noche a la mañana aparecieron los portillos, los agujeros, los problemas dentro de la familia. No, empezaron a penetrarse como la escritura misma los dice.
esas pequeñas zorras que echan a perder la viña. ¿Qué es una zorra? Tiene astucia. Y si es pequeña, puede ser que ni la veas. Así que de repente esa pequeña zorra de la permisibilidad, de no importa, estamos viviendo en otra época, estamos viviendo en otro siglo, pero fuiste permisible, empezó a caminar esa zorra sobre el muro y de repente, siendo una zorra pequeña, te hizo el agujero en tus muros. No estoy hablando de una casa bien pintada, no estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del carácter espiritual que hay en nuestras casas. ¿Hay esperanza? Sí. Porque ante lo que estamos hablando, el profeta, si bien es cierto, este pasaje tendrá su cumplimiento totalmente en el milenio, y exactamente es para Israel, no significa que se aplica hasta allá. Al contrario, justamente lo que se está hablando es de cómo la iglesia o cómo tú y yo podemos estar involucrados en diferentes altares de adoración, de enseñanza, y movido en la obra, y que vas y subes, bajas, haces, y ay, estás cansado, sí, pero te digo algo, alguien sobre tus muros de tu casa se ha paseado. Es una zorra pequeña, astuta, que pensabas que no estaba. Pero mi hijo, mi hija son hasta inocentes. Ajá. Y te dio la sorpresa. Entonces nuestro deber es que realmente recordemos cuál es nuestro código como cristianos, como casas cristianas. Escúcheme cuál debe ser nuestro código: la santificación, la purificación y la limpieza en el sentido espiritual. ¿Cuándo vamos a hacer eso? ¿En nuestras fuerzas? No. Cuando nosotros nos esforzamos en caminar y en hacer la obra de Jesucristo y hacer su perfecta voluntad de acuerdo a Cristo, lo primero que va a suceder es que nos vamos a empezar a purificar, a santificar, y empezamos a limpiarnos. Te habrás dado cuenta que mientras te purificas, limpias o santificas, el diablo vino para matar, robar y destruir. Claro, porque en ese momento te conviertes en un enemigo de él. Mientras nada de esto hagas, purificación, santificación, consagración, no va a suceder nada. Es más, el diablo ni te molesta, porque eres igual que él. La diferencia es que él te da chance que vengas los domingos, te sientes, escuches una palabra, medio ores, medio cantes, medio te arrepientes y te vas. Esa es la manera en la que el enemigo ha engañado a muchos. Podemos practicar lo que aquel pueblo practicaba, pero necesitamos ver qué dice la Biblia acerca de esto. Me llama mucho la atención y me llena de fe lo que dice la Biblia en el versículo 12 de Isaías 58, 12. Dice: los tuyos y los tuyos. Está hablando de gente tuya, está hablando de tu casa, de tu familia, está hablando de un legado generacional. Si tú y yo aprendemos a ser temerosos de Dios y dejamos un legado generacional. Mis padres hicieron la chamba conmigo, al grado que usted me ve aquí parado. ¿Fue fácil? No. ¿Oraron? Demasiado. Hasta el cansancio, posiblemente, pero ellos cumplieron. Ahora es mi responsabilidad, de mi mujer y mía, dejar un legado espiritual. Pero escúchame bien, nadie me asegura
que mis nietos y mis bisnietos se quedarán caminando el camino. ¿Sabes por qué? Porque esa es una chamba generacional. Tus padres han cumplido y por eso estás aquí. Pero nadie asegura que tus hijos caminarán con sus hijos el camino. ¿Sabes por qué? Porque si no te preocupas y si no te ocupas, entonces esto no se lleva a cabo. Y dice ahí, y los tuyos edificarán las ruinas. Ahora, ante los portillos, los agujeros, necesitamos evaluar los daños. Y yo quiero ir directamente a eso para que los tiempos no nos ganen. Vamos ahí. En primer lugar, bueno, ya le dijimos, la primera imagen es reparadores de muros. Ese es el tema. La segunda imagen a la que me quiero referir es esta. Necesitamos evaluar los daños que han causado esos portillos. Evaluar los daños. Esto es algo que está viviendo nuestros jovencitos. Desde temprana edad, aún siguen en casa, pero aún tienen esos problemas. Pero algo dice el Señor: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarán y serán llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Entonces no puedo ser omiso ante estos portillos. Nosotros nos hemos dedicado como padres muchas veces a que se vistan bien, a que coman bien, a que vayan a buenas escuelas, pero algo que no hemos cuidado es el corazón de nuestros hijos. Los tenemos totalmente abandonados. No hemos sido capaces de tomarles el pulso. Cuando tú tomas el pulso de alguien, dicen que lo primero que empieza ahí es el latir del corazón. El latir del corazón es que está vivo, es que bombea correctamente. Pero ¿qué pasa si ese bombeo es demasiado lento? Está enviando primeras señales. Ahora, estas cosas, me gustaría que mientras hablo muy rápidamente de cada una de ellas, estuviera la imagen ahí permanentemente, por favor. Y aprovechando los auditorios que tengo, les quisiera preguntar a ustedes, hijos e hijas de familia, aprovechando que están aquí, ¿reconoces en tu vida algunos de estos daños? En tu vida, en tu hogar, ¿reconoces? Porque miren, a los adultos se los tengo que explicar, porque yo también tuve que explicar. Yo también tuve que decir, a ver, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata aquello? Pero ustedes, jovencitos, ustedes saben de qué estamos hablando. Sin embargo, esos son los problemas en los muros. Esos son los portillos que el diablo ha hecho en una forma muy astuta. Si tú estás pasando por algunos de estos daños, háblese de depresión Facebook, drogadicción, alcoholismo, suicidio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, pornografía, ciberbullying o abuso sexual. Mi pregunta sería, si tú estás pasando por alguno de esos problemas, ¿se lo has comunicado a tus padres? ¿Se lo has dicho a tu mamá? ¿Se lo has dicho a tu papá? ¿Qué tan oculto está ese portillo? ¿Por qué está oculto? Porque es algo que nos avergüenza. Es algo que no es fácil publicarlo. Puedes hacer una publicación en Facebook de que compraste algo, pero nadie va a publicar ese hueco en el alma que está latente. Así que si no lo has comunicado,
Ese portillo te está matando. Ese portillo oculto, ese agujero oculto, está destruyendo vidas. Pensemos en la depresión Facebook. Esto es determinado. Todos estos datos, hermanos, algunos de ellos los toma la organización llamada por las siglas OCDE a nivel internacional. Y algunos de estos datos incluso también son como avalados por la misma Secretaría de Educación Pública. Así que no es algo que digas, bueno, eso es allá afuera. Escúchenme, todo eso está dentro de la iglesia. Se ha ido metiendo como se mete la humedad. No sabemos cuándo entró la humedad, pero nos damos cuenta por el salitre, por la sal que ya se asomó, y que de repente ese salitre empezó a carcomer la pared al grado que el aplanado, el terminado bonito, se vino abajo. Ese es el mayor problema. No podemos cerrar los ojos ante esta situación. Tampoco podemos decir que con oración. Habrá cosas, padres, madres, que tendrán que hacer saliendo de aquí, y ponerse lo primero que hacer es en oración y decirle: Señor, dame sabiduría. Porque quizás tienes un adolescente de 11, 12, 13 años, pero cuando menos te des cuenta o despiertes a la realidad, resulta de que algún daño o de que algún problema empieza a manifestarse. Hermanos, los mayores de 50 años, venimos de una generación que las generaciones eran marcadas cada 10 años. Cada 10 años había un cambio generacional. Es ahí que esos cambios generacionales lo veíamos así, como cada 10 años el cambio, y les llamaban la generación X, la Y y no sé qué. Hoy esa nomenclatura social ha cambiado. Hoy el cambio o la actividad generacional se ha cortado a 5 años. Así que el niño, la niña de 15 años no entiende a la de 20. Y el niño o la niña de 20, el jovencito de 20, no entiende al de 25. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Además de orar, además de leer la escritura. Imagínate cuando esta depresión Facebook viene como consecuencia simplemente de que alguien cuelga su foto, la mejor foto, y se maneja por el número de likes. Así que aquel que tiene pocos likes, porque está fellito, está fellita, entonces él mismo empieza a entrar en esa depresión Facebook. Empieza a angustiarse, porque ve que otros, los famosos del salón, los famosos de la clase, cualquier cosa que cuelgan 200 likes, y el otro pobre apenas 2 likes. El del hermano y de la hermana que dijo: está bien, manita. Y ahí está una enfermedad social que está apareciendo en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque todo se mueve en el tiempo. Todo se mueve por tiempo, por horas. Si alguien publica X cosa y en menos de media hora tiene 2 millones, 3 millones, 4 millones, la misma
los mismos cibernautas le dan el nombre. Quiero pronunciarlo, espero que bien. Sería el tren topping. Y entonces la gente se emociona. Y aquel deprimido Facebook, ¿qué tienes? Nada. Vente a comer, no tengo hambre. Ya hiciste la tarea, ya la hice. ¿Ya oraste? Sí, también ya oré. Y se la llevan así, ¿verdad? Otro problema, las zorras pequeñas, fornicación, embarazos no deseados, embarazos no planeados. Dicen las estadísticas que los adolescentes mexicanos inician su vida sexual cada vez más frecuentemente antes de los 15 años. 15 años. Así que jovencitos que están ya en el bachillerato practican una vida sexual sin restricciones. ¿Por qué? Porque ellos mismos empezaron una actividad muy temprana. Y esto es algo entre hombres y mujeres. Lo grave de todo esto es que la misma estadística nos dice que la cuarta parte de ellos no usaron un método anticonceptivo para evitar infecciones de transmisión sexual o evitar un embarazo no planeado, lo cual dice hasta el 370% de probabilidad es que muchos de esos alumnos o alumnas abandonen la escuela en el bachillerato. ¿Pero cómo? ¿Pero dónde? ¿Pero dónde empezó el problema? Alcoholismo y drogadicción. Hoy es tan fácil en cualquier tienda de conveniencia que el jovencito se acerque al refrigerador de las bebidas frías y pueda accesar a una bebida alcohólica. Y aunque parece hasta una burla, que por el bajo porcentaje haya una leyenda que casi ni se alcanza a leer, pero la verdad de las cosas es que la serpiente de alcoholismo lanzó su veneno, alguien lo mordió y hay gente. Imagínate cuando la estadística nos dice, no la quiero inventar, pero dice que el 70% de los mexicanos consume alcohol y el 20% de ellos lo hace en una manera excesiva. ¿Cuántos creyentes que nos sentamos a abrir el libro, a leer la Biblia, estaremos en ese porcentaje del 70%? Pero es que ¿cómo mato el calor más que con una cerveza? El alcoholismo, la drogadicción, el acceso tan desmedido el acceso tan rápido y tan desmedido del comercio en todos los niveles para comprar, para vender, para que haya justamente maneras de hombres y mujeres sean atrapados por ese problema de alcoholismo y drogadicción. Hay música adictiva. Hoy no necesitas comprar droga. Hay música
Y ustedes lo saben, muchachos, mejor que yo. Yo soy un torpe en esto. Ni siquiera cómo investigar. Soy torpe en eso, pero ustedes lo saben. Yo lo único que estoy haciendo es ponerme aquí como una atalaya y decirles: hey, iglesia, el enemigo viene, va a venir con más cosas. Algunos ya se les metieron. Hey, hagamos algo. O muchas veces lo que la gente hoy sufre es del ciberbullying. Buscan el peor momento para sacarte una foto o la peor acción para sacarte una foto, tus mismos compañeros de clase, subirla a la red y que todo mundo empiece a pervertirse, todo mundo empiece a burlarse. Y eres señalado. Ya no puedes regresar a la escuela, ya no puedes regresar al salón. Todo el mundo dijo: no es ella, no es él. ¿Nunca te golpearon? ¿Nunca te agredieron? Pero el ciberbullying es totalmente agresivo. Así que cuando estamos pensando en todo esto, son áreas en las que tenemos que atender. Algunas veces es abuso sexual del novio, de un profesor, abuso sexual de un padrastro. Y el informe de la OCDE es que México es el primer lugar en abuso sexual infantil. 1 de cada 3 niñas y niños en México será abusado sexualmente. El 90% de los abusadores son un familiar, amigo o alguien de confianza. El 7% de los niños o niñas son los únicos que se animan a hablar con sus padres. ¿Cuánto problema? Y todo eso no confesado, de repente llega un pensamiento: suicidio, suicidio, y empiezan a buscar tutoriales de cómo me suicido. Ya no se necesita la cuerda clásica, ya no se necesita la riata clásica para colgarse. Ahora hay otra clase de suicidios. Y hay tutoriales. Así como hay un tutorial o hay una forma de cómo me involucro en la delincuencia organizada, cómo me involucro en el narcotráfico, cómo me involucro en la adoración a la muerte. Todo eso es el vómito de Satanás que ha hecho sobre una generación perversa y maligna. Pero no solo eso, sino aún muchos hombres y mujeres que decimos conocer a Dios, no hemos sido capaces de pararnos en la brecha, de pararnos en el portillo y empezar a ver qué hago. Lógicamente, para esto, amados, necesitamos, vámonos a la siguiente imagen, reparar de acuerdo al diseño. Tenemos que hacerlo de acuerdo al diseño. Y si vamos a Génesis 1, versículo 26 al 28, dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí hay 2 palabras que no podemos ignorar: señorear y sojuzgar. Señorear y sojuzgar. Si bien es cierto, cuando Él nos creó, nos hizo a imagen y semejanza, pero en el capítulo 3 de Génesis, la imagen de Dios, el pecado la eclipsó y puso un software diferente,
corrupción, pecado. Hay algo que todavía está ahí en esa creación, y es la semejanza. Y en esa semejanza dice algo ahí: señoré y sojuzgar. Entonces aquí tenemos que definir que en esas dos palabras hay una singular relación del hombre con la creación. El hombre como gobernador es el representante de Dios sobre las cosas creadas. Pero ese trabajo no lo hemos querido hacer. No lo hemos querido hacer. Claro, no lo vamos a hacer solos. Lo tenemos que hacer de acuerdo al diseño. Y quiero que vayan, por favor, Mateo capítulo 7. Estaba terminando el sermón del monte. Todo el mundo estaba escuchando las más de 20 y tantas enseñanzas que Jesús había compartido. Y algo dice en el versículo final del capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Mira cómo empieza: cualquiera que me oye, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, pero no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando la Escritura nos habla de este trabajo, está hablando de una responsabilidad sobre la roca, pero dice ahí: cavó y ahondó. ¿Eso qué necesita? Trabajo. Eso que necesita: dejar mi comodidad, dejar de decir: ay, estoy cansado, ay, no, ya vengo muerto. ¿Sabes una cosa? Mientras tú dices que estás muerto, tus hijos, por una zorra bien pequeña que se ha paseado sobre el muro de tu casa, está saqueando con mayor rapidez la vida de tu familia. Y es ahí donde tenemos que atender el llamado espiritual. Es ahí donde tenemos que entender que, si bien es cierto, hay un trabajo, no lo haremos solo, sino en Jesucristo. Hay algo más también que está dentro de reparar de acuerdo al diseño. No vamos a intercambiar nada de esto. Pero dice el versículo 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice: varón y hembra los creó. El mejor lugar, aunque te quieran vender la idea de tener otras figuras de matrimonio, la mejor manera, la mejor forma, la que Dios estableció en una casa, en un hogar, siempre será hombre y mujer. No dos hombres, no dos mujeres. Está establecido en la palabra. Ahora, cuando ellos fueron creados como varón y hembra, ellos estaban compartiendo en igualdad la imagen y la semejanza de Dios. Y él mismo les dijo que era la mejor manera
de crear descendencia. Mira lo que dice Mateo 19. Versículo 4 al 5. Venían preguntándole algo. En el versículo 4, la pregunta principal tenía que girar si era lícito que el hombre repudiara o le diera divorcio a su mujer por cualquier causa. Él responde y regresa al origen, que es lo que necesitamos revisar: reparar los muros de acuerdo al diseño de Dios, reparar los portillos de acuerdo al diseño de Dios. Dice: ¿no habéis leído, versículo 4, que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5. Y dijo, estoy en Mateo 19:5, y dijo: por esto el hombre dejará el padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando hablamos de imagen, está hablando de una figura, está hablando de algo específico. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de una apariencia. En esa creación había esas dos cosas, pero el pecado distorsionó totalmente la imagen. ¿Cómo necesitamos entonces reparar? Número 1, hacerlo de acuerdo al diseño. Entender que Dios nos dio una responsabilidad, querramos o no. Señoré y sojuzgadla. Número 2, varón y hembra. Número 3, deberes de la vida nueva en Cristo. Si usted es alguien que ha nacido de nuevo, si usted es un creyente en Jesucristo, si usted es alguien que realmente camina de acuerdo a su palabra, entonces esto no es novedad. Y esto usted y yo lo vamos a poder cumplir. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21? Leo para ustedes. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, sujetas, ¿quién ha distorsionado la palabra? El machismo, el feminismo. Pero el verbo griego que se está usando ahí de someterse denota una acción voluntaria. No es una acción en la que ya que, no. Cuando Pablo le dice a los colosenses: casadas, estad sujetas a sus maridos, está hablando de una acción voluntaria. ¿Cuándo voy a entenderlo? Mira, ¿cuándo lo vamos a entender? Romanos 8:7. No es mi sirvienta, sino lo que la Biblia dice es que debe estar sujeta. Una acción voluntaria. Romanos 8:7, fíjate lo que dice. Por eso es que aquí hay muchas cosas que no las entendemos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Esta es ley de Dios. ¿Por qué me tengo que sujetar? ¿Sabes por qué no puedes? Porque los designios de tu carne son enemistad contra Dios. No lo entiendo, no lo comprendo. Igual y también tengas que preguntarte: ¿habrás nacido de nuevo? ¿Habrás nacido de nuevo? Porque si no, entonces he ahí donde hay una lucha espiritual. Pablo lo dijo de esta manera: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero vea usted lo que también nos llama a los maridos. Versículo 19, Colosenses 3:19. Dice así: maridos, amad a vuestra mujer y no seas ásperos con ella. Esta expresión de amad es una expresión voluntaria. Esta expresión de amad es una expresión voluntaria sin egoísmo.
Porque él mismo dice ahí: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. ¿Qué significa aspereza? Habla de dureza, habla de resentimiento, habla de una respuesta equivocada, una respuesta a la que después dices: ¿cómo le hago? A la cual dices: no debí haber respondido de esa manera. Pero es aquí donde tenemos que entender lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia me dice a mí: amad a tu mujer y no seas áspero con ella, está hablando de una expresión voluntaria sin egoísmo. ¿Te das cuenta que cuando estamos todos bajo el gobierno de Dios, edificando nuestra casa o reparando los muros bajo el diseño de Dios, el marido, la esposa, cada uno hace lo que le corresponde? Casadas, sujeción; maridos, amad, no seas ásperos. Pero también los hijos no están fuera. Vea lo que dice Colosenses 3:20, y Colosenses 3:20 me lleva a esto: hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Quiero aclarar que es todo. El único límite que tienes, hijo, para no obedecer a tu papá es el siguiente: si tu padre o tu madre te está exigiendo algo contrario a la palabra de Dios, ahí sí, sal corriendo. Pero mientras no sea contrario a la palabra de Dios, el Señor te dice: hijo, hija, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y cuando la Biblia dice esto, podemos también cruzar esta escritura con lo que dice Pablo a los Efesios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces son áreas en las que Dios dice: esto es lo que se tiene que hacer. Ahora, ve al 21, porque muchas veces como padres pensamos que no tenemos una corresponsabilidad con nuestros hijos. Pero ahí dice Colosenses 3:21 algo que necesitamos aprender, padres y madres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. ¿Qué es exasperéis? No les provoques a ira. Es que aquí soy el que mando. Escúcheme bien: si usted realmente quiere gobernar de acuerdo al proyecto bíblico, usted tendrá que dejar más de una vez su camita, sus sábanas ahí calientitas, y meterse ahí en su intimidad con el Señor y decirle: Señor, dame tu sabiduría, dame tu favor. No sé cómo voy a empezar a tratar este problema con mi hija. Sé que le tengo que exhortar con mi hijo, sé que le tengo que también exhortar, Señor, pero dame tus palabras, porque si se salen las mías, le voy a dar carne, palo, y al final no voy a edificarle. ¿Está entendiendo eso? Pero si oramos, Señor, dame el tiempo, dame el día, dame el momento. Muchos padres, incluso, el momento que más eligen para exhortar es en el momento en que ahí está el jefe de familia con los hijos, la esposa, y empiezan a discutir. Ese es el peor lugar, porque si tú vas a lo que dice el Padre Nuestro, date cuenta cuando te exhorta: después de que ya te dio tu pan cotidiano. Primero te da de comer el Padre Celestial, y después, ahora sí, te da tus varazos, o nos da a todos. Esa es la verdad. Revise la estructura del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Te dio de comer con el estomaguito lleno. Ahora sí, hijita, hijito, me gustaría platicar contigo. Y ahí es donde dices: Dios, Espíritu Santo, guíame. Esto tiene que venir de ti, porque yo sé, Señor, que está haciendo mal, pero que Él entienda que no es mi recomendación, sino es tu palabra. No es mi consejo, sino es tu consejo. Pero amado hermano, hombre, mujer, si no leemos la escritura, estamos huecos, estamos vacíos.
Si usted anoche se desveló viendo podredumbre en la televisión, usted ni siquiera estaba preparado para venir a la mesa del Señor. Usted ni siquiera se preparó para realmente presentar sus votos delante de Dios. Por eso es que usted llega sin ganas, porque no entiende ni siquiera qué vino. No lo entiende. Porque cuando entendemos hay un gozo, hay una pasión y decimos: ¿con qué pagaré mis votos delante de Dios? Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque estás deseoso de entrar por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Pero cuando no lo entiendes, amado, veniste simplemente porque era domingo. Y es que vi que hay convivencia. No lo entendimos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si lo hacemos? La siguiente imagen, estoy terminando, está hablando de ser restaurador de sendas. Regrese por favor a Isaías 58:12. Yo se lo leo para que no quiten la imagen. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué pasa con una casa descuidada? El camino se llenó de escombro, de maleza, creció la hierba, vinieron años y años de lluvia, sol, y eso hizo que en el mismo camino ni siquiera se diera uno cuenta dónde están las veredas para regresar a casa. Así hay muchas personas que están en un problema cuando hemos tratado estos problemas que muchos de nuestros jovencitos están pasando. Muchos de ellos están pasando por esta problemática. ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Cómo le hago? ¿Qué es lo que hago? Padre, ponte en esa calzada y empieza a restaurar la senda. ¿Qué es la senda? El camino de regreso a casa, el lugar por donde deben de regresar. Se los empiezas a mostrar. Hijo, es cierto, cometiste pecado. ¿Sabes qué? Hay vida, hay esperanza. Reconcíliate con Dios. Es más, vamos a orar juntos. ¿Qué estás haciendo? Repararle el camino a casa a tu hijo. ¿Por qué? Porque se atrevió y lo confesó. Porque se atrevió y te dijo: papá, no soporto más, no aguanto más, necesito de tu ayuda. ¿Sabes qué estás haciendo? Es cuando un hombre, una mujer empieza a restaurar ese portillo que el enemigo había hecho, y empieza a tomar acciones, de tal manera que esas acciones empiezan a terminar con ese muro que estaba totalmente ahí expuesto. Y entonces empiezas a revisar tu casa, si hay algo más, si hay algo más. Y si dices: es que también de este lado tengo que echarle también ganas con tu ayuda, Dios. Entonces el favor de Dios empieza a manifestarse, empieza a darte gracia y verdad. ¿Sabes por qué? Porque está restaurando, está reparando los portillos. Y aun cuando alguien no sabía cómo regresar a casa, el Señor te está diciendo en esta mañana: eres un restaurador de portillos, sí, pero también eres un restaurador de calzadas para volver a habitar el regreso a casa. Escúcheme bien, el regreso a casa no hay otro camino. Número uno es el arrepentimiento. Pero antes del arrepentimiento tienes que entender que también tienes que tener un tiempo donde el Espíritu Santo te está exhortando, te está llamando, te está diciendo: haz de tu vida, haz un lado de tu vida ese cascajo que no sirve para nada. Un cascajo afuera de tu casa es mal aspecto, no hayas cómo se lo lleve a alguien y tienes que pagar porque alguien se lo lleve. Lleves ese cascajo a mi casa. Así es, te va a costar quitar el cascajo. Tendrás que arremangarte las
las mangas de la camisa y dejar de hacer lo que estabas haciendo. Si estabas copado de tu tiempo en el empleo, en el trabajo, sabes, a tiempo haz los cambios. Saca tiempo de donde no hay tiempo antes que sea demasiado tarde y entonces no encuentre tu hijo o tu hija el camino de regreso a casa. Si tú mismo como padre te has metido en problemas de alcoholismo, nadie lo sabe, o también practicas sexo fuera del matrimonio, lo cual la Biblia dice que es adulterio, y eres alguien que practicas adulterio, el Señor se para como una atalaya en esta mañana y te dice: hijo, hay manera de que salgas de eso, regresa a casa, sabes, pero es ahí donde tenemos que caminar en restauración, en restitución y en reconciliación. Amén. ¿Qué dices, Daniel? Capítulo 9, versículo 9, por favor. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios, fíjate, de quién tenemos que tener, de quién vamos a obtener la misericordia. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. ¿Se da cuenta quién es el especialista en el perdón y en la misericordia? ¿Quién es? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Qué significa esto? Reconocer, reconocer, reconocer. Es necesario vestirnos de amor, lo cual nos une en perfecta armonía como una casa espiritual. Si hay portillos que reparar, hay vida, hay esperanza. Es el momento, es ahora que Dios nos ayude. Si tú no conoces a Jesús, hoy es el día que puedes conocerlo como tu Señor y Salvador. Él promete salvarte y darte vida, vida eterna. Llegarás a conocer la perfección en Cristo y Él va a llenar todo vacío que hay en ti. Mira lo que dice Hechos 4:12, por favor. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Hechos 4:12. Como dice la palabra, todos unidos vamos a leerla en voz alta. Como dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Vuélvalo a decir conmigo una vez más. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? Jesucristo. Vamos a clamar juntos, 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 juntos.